Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva y última clase de esta materia, Fin de los Tiempos. Ha sido un placer transitar este camino juntos, compartir tantas horas de estudio. Esperemos que haya sido bueno hasta acá el curso y que podamos terminar también de la mejor manera. Recuerden que la semana que viene vamos a tener una clase en vivo a través del Zoom, así que están todos invitados. Traten de ponerse al día con las clases para que podamos aprovechar el cierre definitivo con esa clase en vivo. En nuestra clase de hoy nos toca un camino bastante largo. Vamos a arrancar con Apocalipsis capítulo 15, así que te voy a pedir ahí que puedas abrir tu Biblia. Capítulo 15 de Apocalipsis, y vamos a poder separarlo en tres partes a este capítulo, ¿sí? Así que vamos a leer. Capítulo 15, verso 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahí puedes marcar, ¿sí? ese primer versículo. Verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, esa palabra victoria puedes marcarla, sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, este capítulo, vamos a decir, es una introducción al capítulo 16, pero nos está mostrando un marco muy importante. En primer lugar, lo primero que nos muestra en el versículo 1 son los 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, ¿sí? 7 ángeles con las 7 plagas postreras, que después nos habla de que son unas copas, ¿sí? Unas copas de oro, de oro lleno de la ira de Dios. Y eso es lo que tienen estos 7 ángeles. Pero nosotros vemos a partir del versículo 2, podés marcar, ahí cuando leíamos dijimos que podías anotar ahí la palabra victoria, porque nos habla acerca de la victoria de los santos, ¿sí? Así que ahí podés marcar. Si nos detendríamos a explicar cada detalle, por ahí tardaríamos un poco más, y como hoy tenemos una clase bastante amplia, vamos a tratar de ir rapidito, y como dijimos la vez pasada, en nuestra clase en vivo, si queda alguna duda de algo más que no se entendió o que quisieran saber, lo podemos charlar juntos, ¿sí? Así que ahí podés marcar la victoria de los santos, y luego tenemos el cántico a Moisés, ¿sí? El cántico de Moisés, y me gustaría que anotes Éxodo capítulo 15, verso 11. En realidad podrías leer todo el capítulo 15, nosotros vamos a leer solo el 11. Dice así: ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Acá vemos, como bien habíamos hablado, que en estas copas de la ira nosotros vemos muy relacionado a las plagas que Moisés desató ahí en Egipto, ¿sí? Y vemos esa similitud. Entonces el cántico de Moisés es un cántico perfecto porque también demuestra lo que el Señor viene a hacer. Ya dijimos que hay muchas similitudes entre la salida del pueblo de Israel de Egipto, de ese tiempo de esclavitud, a como el segundo Moisés, nuestro Señor, que fue hecho superior a Moisés, dice el autor de los Hebreos. Entonces creo que no hay mejor forma que trasladarnos de un lugar al otro. Así que este versículo viene muy bien. Pueden leer todo el capítulo 15, ¿sí? Y nuestra tercer parte, vamos a leer el verso 5 en adelante, ahí podés marcar. Primero nos habla de que los ángeles salen del templo, y el versículo cierra diciendo así: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas
de los 7 ángeles. Entonces, los juicios que nosotros vamos a ver a continuación, esos juicios muestran la gloria de Dios. Y fíjate cómo compara con lo que era el humo en el templo. Así que vamos a pasar al capítulo 16 y a introducirnos en las plagas, que en nuestra clase anterior habíamos dicho que sería bueno que puedas leer cada una de las plagas y que se explicaban de por sí, ¿no? Así que no vamos a leer para no ocupar tiempo todo ese capítulo. Lo que sí vamos a ir es plaga por plaga, como hemos hecho en los 7 sellos y en las 7 trompetas también, ¿sí? Así que vamos a nuestra primer copa, ¿sí? Ahí el capítulo 16. La primer copa dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, ¿cuál es la primer copa? La primer copa de la ira es una úlcera maligna y pestilente. Y fíjate que esta copa de la ira tiene un destino específico, y ese destino es para las personas, dice, para los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, para nadie más, solo para ellos. Obviamente vas a encontrar la similitud también con la plaga de úlceras ahí que podemos ver en el libro de Éxodo. Y te vas a ir dando cuenta que hay más, por ahí hay referencias que vamos a tratar de omitir para no ocupar tiempo, pero vemos que las copas de la ira comienzan a suceder, y tenés que tener en cuenta que las copas de la ira comienzan a suceder después de la venida del Señor y antes de la entrada en Jerusalén. Ese es el lapso en el que las copas de la ira son derramadas, ¿sí? Así que vamos a nuestra segunda plaga o copa. Ahí el versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo. ¿Sí? El mar se convierte en sangre, destruye todo ser vivo, y acá hay dos interpretaciones. Hay quienes consideran que cuando habla del mar, habla de todo el mar, ¿sí? Que sería un evento increíble. Y recordate lo que dijimos. Nosotros venimos de 7 sellos y 7 trompetas que están vinculadas a advertencia. Acá ya no hay advertencia, acá ya está consumado el destino de los buenos y de los malos. Nosotros ya habremos sido arrebatados, los ángeles ya nos tomaron para que recibamos al Señor en el aire, comienza la procesión de nuestro Señor, y mientras tanto las copas comienzan a suceder, ¿sí? Como dijimos en ese lapso. Entonces, hay algunos que creen que es todo el mar, ¿sí? Eso sería ver cómo fueron aumentando, ¿sí? Después de estas advertencias que hablamos, estos primeros 14 juicios, vemos cómo la intensidad no es la misma. Acordate que cuando hablamos de los sellos hablamos de 1/3, ¿sí? No sé si se acuerdan. Hablamos de 1/3, de 1/3 de las aguas, de 1/3 del mundo vegetal, de 1/3 del sol, la luna y las estrellas. Acá ya estamos hablando de una intensidad mucho mayor. Algunos creen que se refiere puntualmente al mar Mediterráneo, que va a ser el epicentro, ¿sí? Ahí de la zona. Así que estamos entre esas interpretaciones. La Biblia no nos afirma ni una ni la otra, pero mencionamos las dos para que quede bien claro. Vamos a la tercera copa de la ira, ¿sí? Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro desde el altar, decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Sí? Entonces, en esta tercer copa ya tenemos algo mucho más profundo, porque acá sí nos habla de que todo el agua dulce se convierte en sangre, ¿sí? Todas las fuentes de las aguas, vos imaginate 30 días sin agua, ¿sí? Venimos de las úlceras, ahora vamos a ir más adelante a mencionar algo, pero todos esos días sin agua, ¿sí? El agua dulce se va a convertir en sangre, los reservorios de agua, las fuentes de las aguas se van a convertir en sangre. Y tenemos algo llamativo: el ángel en medio de la plaga que está desatando, el ángel dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres
tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, ¿por qué has juzgado estas cosas? Y dice y explica por qué. Primero, de dar honra a nuestro Señor, de hablar de sus justos juicios, hablar de lo bueno que es el Señor haciendo esas cosas, porque se lo merecen, dice. Dice que se convierte en sangre porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Entonces tú también le has dado a beber sangre porque se lo merecen. Así que fíjate ahí al ángel y luego a la voz que sale, que afirman que los juicios del Señor son justos y son verdaderos. Vamos al versículo 8, la cuarta copa. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí? Entonces acá vemos, no sé si alguna vez han visto, años atrás, no fue ni el año pasado ni el anteaño, pero creo que hace unos años más, no muy lejanos, me acuerdo que hubo una ola de calor muy fuerte en Europa. Algunas personas murieron, obviamente no fueron muchas, y había toda una cuestión del gobierno haciendo que todas las personas se cuiden. Bueno, acá no va a haber manera, ¿sí? Es un calor excesivo que viene para quemar a los hombres. Y fíjate que dice que estos hombres no se arrepintieron, ¿sí? No se arrepintieron para dar gloria a nuestro Dios, ¿sí? en las obras que nuestro Señor hacía, sino que al contrario blasfemaron en contra de nuestro Dios. ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere decir que va a haber una conciencia acerca de que nuestro Dios es el que está derramando los juicios. No hay forma de que se piense que son eventos naturales que suelen suceder. Ellos van a saber que es nuestro Dios trayendo juicios. Eso va a endurecer su corazón. Ellos van a blasfemar el nombre de Dios y no se van a arrepentir. Como dice, que tiene poder estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí? Imagínate el nivel de pecado. ¿Sí? Acá tenemos que usar la imaginación, aunque algunas cosas las hemos visto quizá en menor medida, pero acá el pecado está en su pico más alto, podríamos decir. Vamos al quinto. El versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 11, venimos con lo mismo. Blasfemaron nuevamente el nombre de Dios, ¿sí? En contra de Dios, se endurecieron, porque siguen resistiendo a Dios, siguen negando el poder de Dios, no quieren someterse al gobierno, al liderazgo de nuestro Señor. Ellos siguen blasfemando, y fíjate lo que dice. Dice que por sus dolores y por sus úlceras. Las úlceras están vinculadas a la primer copa que vimos. Entonces, a diferencia de lo que a veces vemos en Egipto, que sucedía una plaga y cesaba, acá vemos que las úlceras no cesaron. Por ejemplo, la primer copa sigue estando vigente. No sé si las demás, como el agua dulce convertida en sangre, va a seguir así. Quizá puede ser que sí, quizá puede ser que no. Lo que sí sabemos es que estos eventos van a ser muchísimos más fuertes, más intensos, porque vienen a juzgar de una manera definitiva al pecado, a los hombres de pecado, al anticristo y a su imperio. Así que tenemos esta quinta copa que dice que se derrama directamente sobre el trono del anticristo. Como habíamos hablado en Daniel, esos 1290 días, esos 30 días, el anticristo va a continuar con el funcionamiento de todo su imperio, de todo su sistema de adoración. Israel va a estar sitiada por ejércitos enemigos. Así que en medio de todo esto el Señor viene y el quinto ángel derrama la copa sobre el trono, y ahí tenemos la plaga de oscuridad. Y yo pensaba, imagínate sin luz, sin energía, ¿sí? por ese tiempo que va a quedar, van a estar completamente a oscuras, y podríamos hacer alusión a muchísimos pasajes que también podríamos ver, y también a lo que nos hace alusión la oscuridad, que nos habla mucho acerca de un movimiento demoníaco muy fuerte, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es el nivel de pecado, el nivel de maldad que hay en ellos, y también cuando nosotros notamos que así todos siguen blasfemando y no se arrepienten, nosotros notamos la necesidad que nuestro Señor tiene de ser severo con sus juicios.
Así que vamos a nuestra sexta plaga, sexta copa de la ira. El verso 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Sí? Entonces, como dijimos ahí en unos capítulos anteriores que nos hablaba de las 2 bestias, hablamos que en realidad son 3, ¿no? Porque tenemos al dragón, tenemos al anticristo, que es la bestia, y la otra bestia, que es el falso profeta. De la boca de estos 3 dice que son 3 espíritus inmundos, me imagino que es un espíritu por cada uno de ellos, a modo de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué es la batalla? La batalla es aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sí? Ahí está marcado el Señor hablando. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos en esta sexta copa? Lo primero que vemos es que nos muestra que estos demonios que salen de la boca de estas 3 bestias, vamos a decir, son demonios que van a los reyes de la tierra, dice, ¿sí? Y hacen señales para engañarlos, ¿sí? Para convocarlos, dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, el objetivo de ellos es engañarlos y el engaño, fíjate el nivel de engaño va a ser que les van a hacer creer que ellos pueden derrotar a nuestro Señor. Ese es el nivel de engaño. Por eso se van a reunir todos en aquel lugar, ¿sí? Ahí habla conocemos bien ahí la batalla del Armagedón, se van a reunir en ese lugar y ellos van a estar creidísimos, ellos van a estar leales, fieles al imperio del anticristo, porque ellos creen que pueden ganar esa batalla, ¿sí? Así que el engaño vemos que llega también a su punto más alto. Acá estamos ya llegando al final y quiero que me acompañes a un pasaje que leímos, pero ahora lo vas a entender muchísimo mejor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, que son engañados para recibir condenación por haberse complacido en la injusticia. El poder engañoso de nuestro Señor, que lo habíamos visto cuando hablamos de Mateo 24, acá llega también a su cumplimiento total y el Señor permite que ellos sean engañados a fin de que sean reunidos en ese lugar y el Señor los tenga a todos juntitos para poder traer su juicio sobre todos ellos. Así que esta es la sexta copa. Un pasaje más vamos a leer. Vamos a ir a Joel capítulo 3. Vamos a leer desde el 9 al 15. ¿Sí? Dice así. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Así que ahí vemos una parte más cómo se complementa y también con lo que leímos en el capítulo en la clase pasada y en el capítulo 12 y 13 también. Así que esta es la sexta copa de la ira. Vamos a la séptima copa. Y llegamos a la séptima copa de la ira. Verso 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo
del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, habla de las ciudades que estaban aliadas, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Para que tengas idea, un talento más o menos son 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y acá llegamos a la 7ª copa, donde el Señor termina derramando toda su ira, ¿sí? Y lo primero que dice, ¿sí? Si vemos ahí desde el principio, el verso 17, lo primero que dice es, hecho está. Es lo mismo que el Señor habló ahí en Juan capítulo 19, verso 30, vamos a leerlo. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Yo veo cómo hay cumplimientos de cosas, ¿no? Como el programa del Señor va cumpliendo, el Señor entrega su Espíritu diciendo consumado es, y acá encontramos una palabra similar que dice hecho está. Acá llega el final de todo lo que es el imperio del anticristo, es el juicio definitivo. En las copas de la ira hablamos de 21 juicios, este es el número 21, llegamos al número 21 y vemos que blasfemaron el nombre de Dios porque esta plaga fue en sobremanera grande, ¿sí? Yo quiero que me acompañes a Zacarías capítulo 14, verso 4 y 5, dice así, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá al medio. Acá estamos hablando que el Señor ya está llegando a Jerusalén, ya está haciendo su entrada a Jerusalén. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá al medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Dios y con él todos los santos. Estamos hablando del mismo evento del Señor llegando, y así como Moisés partió el mar en 2 para que el pueblo de Israel pudiese salir, de la misma manera el Señor a través de ese terremoto genera un camino para que su pueblo pueda salir, ¿sí? Así que me encantan las similitudes y cómo todo se va conectando. El Señor hace todo de una manera increíble. Pero en este capítulo 14 quiero que veamos algo más. Quiero que vayamos al versículo 12, desde el 12 al 15 vamos a leer. Porque nos está hablando de esta plaga, ¿sí? Dice, y esta plaga, podríamos ahí poner un signo de pregunta, si esta plaga, que es la copa que fue derramada en el aire, también forma parte de lo que va a ser esta séptima copa de la ira. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahweh, y trabajará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Entonces, ahí podés poner un signo de pregunta, porque por el contexto y lo que nos está hablando Zacarías 14, es muy factible de que este pasaje de Zacarías 14, desde el 12 hasta el 15, esté vinculado con lo que es la séptima copa de la ira. Bien, hay muchos pasajes más relacionados, ¿sí? Te voy a citar algunos, podés anotar ahí Apocalipsis 19, 11 al 14, Ageo 2, desde el 6 hasta el 22,
Hebreos 12, 26 al 29, para que ahí los puedas seguir estudiando, ¿sí? Vemos que nos habla de que Jerusalén, habla de la gran ciudad, fue partida en 3 partes y quizá sea lo mismo que nos habla Apocalipsis 11, verso 13, donde dice: en aquella hora hubo un terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en medio de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Sí? Quizá nos está hablando del mismo terremoto, del mismo suceso. Ahí tratamos de acomodarlo para que lo puedas anotar. Y nos dice que se acordó de Babilonia para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Entonces los siguientes 2 pasajes, capítulos 17 y 18, vamos a ver lo que está hablando de Babilonia. Como dijimos, ¿no? Tenemos los sellos, tenemos la explicación, tenemos el 7º sello y las primeras trompetas, la explicación, tenemos la 7ª trompeta, tenemos la explicación, tenemos las copas de la ira y el capítulo 17 y 18, nos explica acerca de lo que nos está hablando del Señor, recordándose de darle a Babilonia lo que se merece. Así que capítulo 17 y 18 vamos a ir con eso. Antes me gustaría que me acompañes a Joel capítulo 3. Son pasajes que me gustaría que los anotes. Algunos te los dejamos para que los puedas continuar estudiando y otros te los vamos a poder compartir juntos. Versos 16 y 17 dice así: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Es una promesa, es una palabra profética increíble y también nos demuestra cómo ahora vamos a hablar de Babilonia, cómo Él tiene su ciudad. Así como el anticristo tiene su ciudad, que es Babilonia, nuestro Señor también tiene su ciudad, que es Jerusalén. Así que para cerrar ahí con esta parte, podés anotar ahí Ezequiel 38, 22 y Job 38, 22 al 23. Vas a ver que está relacionado con el granizo, ¿sí? Que dice que el granizo fue hablamos de 40 kilos, ¿sí? Lo que nos está hablando lo traducimos para que vos te des una idea del tamaño de lo que va a ser el granizo, y también estos 2 pasajes que te mencionamos, el de Ezequiel y el de Job, para que vos veas que el Señor tiene todo preparado y que nadie se va a poder escapar de sus juicios. No va a haber manera de que se puedan escapar. Así que imagínate que venimos, si estamos hablando de los 3 años y medio, hablamos de los 2 testigos, y los 2 testigos dice que ellos iban a hacer parar de llover, iban a tener control sobre todo eso. Venimos de esa sequía y de repente en esta 7ª copa de la ira, en la 7ª trompeta también habla de lo mismo: truenos, relámpagos y un grande granizo, ¿sí? Quiere decir que va a haber tormenta, que va a haber inundaciones, y el granizo va a venir y va a traer una destrucción tan fuerte que ellos también van a seguir blasfemando el nombre de Dios, porque esta última copa va a ser extremadamente pesada, literalmente. Entonces, cuando nosotros vemos la literalidad de estos símbolos, nos encontramos de que no hay manera de poder interpretarlo de manera simbólica, ¿sí? Cuando nos está hablando de granizo, de relámpago, nos está hablando de cosas que van a suceder literalmente de esa manera. Pensaba en esto, ¿no? Si fuera simbólico, no se quejarían tanto. Al ser literal, ellos viven literalmente lo que estamos mencionando, el granizo de 40 kilos, para que vos te des una idea, y al ser tan fuerte, ellos se quejan por el gran dolor que eso les causa. Así que no hay manera de que podamos interpretarlo de manera figurativa o simbólica. Como dijimos, cuando la Biblia nos dice que es un símbolo, la Biblia nos dice que es un símbolo, y encima siempre nos trae la resolución de lo que ese símbolo implica. Y está bueno terminar con esto porque vamos a entrar quizá a 2 capítulos que son extremadamente simbólicos, ¿sí? Y vamos a explicar, y la Biblia misma va a explicar lo que va a suceder. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 17 y 18. Bien, vamos a arrancar entonces con Apocalipsis capítulo 17 y 18. Hoy queremos cerrar, bien dijimos, así que vamos a considerar de que vos leíste estos pasajes, que te tomaste el tiempo para poder leerlos, y nuestro trabajo va a ser poder explicarlos y sumar algunos pasajes más
vamos a ir mencionando. Así que si querés ahí poné en pausa un ratito este video, lee el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis y empezamos a explicar lo que entendemos en estos pasajes. Muy bien, entonces, como dijimos anteriormente, hablamos de Jerusalén en el pasaje que citamos como Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios, y tenemos a Babilonia como la expresión de la ciudad del anticristo, del imperio del anticristo y de Satanás también. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos ir juntos a Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 10. Vamos a ir a Génesis capítulo 10, desde el 8 hasta el 10. Dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De estas tierras salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resem, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, ¿sí? Acá vemos que Nimrod fue la primera figura del anticristo. Podés estudiar ahí todo el capítulo 11 de Génesis para poder entender. En realidad, esta historia, estos capítulos es extremadamente rica, porque toda la escritura nos habla de Babilonia. Toda la escritura encontramos esa contraposición entre Jerusalén y Babilonia. Entonces, Babilonia no es algo figurativo, ¿sí? Venimos hablando de que estamos trabajando en las cosas que son literales, en lo que la Biblia nos habla que es literal. Entonces, tenemos que entender que esta ciudad va a ser una ciudad literal. Y quiero que sumes Génesis capítulo 11, verso 4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esta es la esencia de lo que es Babilonia. Esta es la esencia de una ciudad que se rebela, de una ciudad que busca independizarse de Dios, de una ciudad que busca tener su propio funcionamiento bajo las reglas que no son divinas para que Dios no traiga juicio y los destruya. Es las personas queriendo hacer un Dios a su propia medida. Y la religión del anticristo va a funcionar de esa manera, va a funcionar a través del humanismo, que si te das cuenta es algo que está funcionando hoy lamentablemente en la iglesia, en muchos aspectos y en muchas comunidades. El humanismo es el primer pie con el que Babilonia va a comenzar a funcionar, y el humanismo tiene que ver con hacer un Dios a nuestra propia imagen. No es nosotros tomar la forma del Dios al que servimos, sino es que limitamos a Dios y nosotros establecemos qué tipo de Dios necesitamos tener, ¿sí? Así que esa es la esencia de Babilonia, y es lo que estos dos capítulos nos comienzan a hablar. Así que te invito a que puedas buscar información, a que puedas cerciorarte acerca de este tema, porque daría para una clase más hablar de Babilonia. Es un tema extremadamente rico. Así que simplemente te animo para que lo hagas, y si tenés alguna pregunta, como dijimos en nuestra clase en vivo, vamos a poder charlar un poquito más acerca de esto. Así que continuamos, ¿sí? Tenemos Isaías 14
Isaías 15, Isaías 21 y Jeremías 50 y 51 también hablan acerca de Babilonia. Podés anotarlo para poder seguir estudiando. No vamos a introducirnos en esto ahora. Dijimos que esta ciudad va a ser una ciudad literal que va a ser construida, ¿sí? Babilonia estaba a 100 kilómetros al sur de Bagdad. Hoy hay un pequeño pueblo, de hecho están las ruinas de Babilonia. Y tengo anotado algo que estuve buscando. El 13 de noviembre de 1990, el diario El País de España, creo que es, sacó un comunicado donde hablaba que Saddam Hussein estaba intentando reconstruir Babilonia, que este artículo decía que él era un fanático de Nabucodonosor y que aspiraba a recrear Babilonia nuevamente, y luego habla de por qué no pudo y todas las complicaciones que hubo, pero que era algo que estaba en su corazón. De hecho, ahí cerca había un palacio que él construyó donde su balcón daba a las ruinas de Babilonia, porque él soñaba con ver la reconstrucción de Babilonia, ¿no? Así que Babilonia tiene una historia muy rica, ¿sí? Y creemos que cuando leemos 17 y 18 de Apocalipsis, no hay manera de entenderlo de una manera figurada, ¿sí? Nos está hablando de una ciudad física que va a volver a ser reconstruida. Lo mismo cuando leemos el capítulo 16 y habla de las ciudades que van a ser destruidas y también se recordó de Babilonia, es porque nos está hablando de una ciudad física. Bien, entonces necesitamos entender estos dos capítulos como dos partes de una misma historia, ¿sí? Nos está hablando de Babilonia, pero el capítulo 17 nos habla de un aspecto y el capítulo 18 nos habla de otro aspecto. El capítulo 17, ¿sí?, nos está hablando del aspecto de la fornicación. Si tenés ahí tu Biblia, podés abrir, ¿sí?, capítulo 17. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra que utiliza acá para fornicación es la palabra porneía, del griego 4202, que significa prostitución, y en sentido figurado habla de idolatría, ¿sí? Y ahí podemos ver Ezequiel 16, 30 y 32. Vamos a leerlo para que... creo que es un pasaje importante. Ezequiel 16, dijimos, desde el 30 al 32. Dice así. Dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Yahweh el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la plaga, sino como mujer adúltera que en lugar de marido recibe a ajenos. Y después puedes ver Oseas 1 y 2, y donde encontramos la comparación de la infidelidad, de ser una ramera con lo que tiene que ver con la idolatría, ¿sí? Como para afirmar en algunos pasajes. Así que lo que notamos es que nos está hablando de idolatría. Así que cuando leas esta parte del pasaje, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, está hablando acerca de la idolatría que ellos cometieron. Entonces estamos hablando de que la diferencia entre el capítulo 17 y el capítulo 18 es que el capítulo 17 nos habla específicamente de la religión con que el anticristo comienza a funcionar, ¿sí? Entonces el capítulo 17, sistema religioso mundial, ¿sí? Y capítulo 18 nos habla de la Gran Babilonia con los comerciantes, ¿sí? Va a ser el centro de comercio o un centro muy importante, el centro de mando del imperio del anticristo, por el cual van a manejar todos los recursos y las naciones van a negociar con ellos. Así que necesitamos entender que son dos visiones diferentes. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque el capítulo 17, cuando nos habla de este sistema, si lo pudiste leer todo, vas a ver que en el verso 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Sí? Habla de las 7 cabezas, que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que viste son los 10 reyes que habíamos hablado en el capítulo anterior, los 10 reyes que hacen una confederación con el anticristo.
que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos, presta atención a esto, que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, fíjate lo que está hablando. Habla de estos 10 reyes, ¿sí? De estos 10 cuernos, ¿sí? Que son los que van a aborrecer a la ramera y la van a dejar desolada. El verso 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces lo que nos está explicando, ¿sí? Estamos hablando de la semana 70 de Daniel, de esos 7 años de los que hemos venido hablando a lo largo de todo este curso, y el funcionamiento del capítulo 17 de esta religión mundial, una religión basada en el humanismo, donde hay muchas mentiras y engaños que van a aparecer en el medio, ¿sí? Mucho trabajo humanista, mucho trabajo de acción social, mucho trabajo vinculado a la necesidad. Y nuestro trabajo principal no es enfocarnos en la necesidad, nuestro trabajo principal es enfocarnos en la propagación del mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de algunos pasajes para explicar eso, pero básicamente esta religión va a ser una religión que hable de diversidad, de tolerar, de que necesitamos aceptar a todos. Y esta religión va a tomar de todas las religiones y va a ser de una manera pacífica, va a involucrarlas a todos y va a ser una religión unificada a nivel mundial que va a durar solamente los primeros 3 años y medio de la tribulación, ¿sí? Hablamos de 7 años, primeros 3 años y medio, 3 años y medio de, podemos decir, paz y seguridad. Y en ese momento los 10 reyes van a levantarse en contra de este sistema religioso, porque en la mitad de la semana, como habíamos mencionado y lo vimos a lo largo de Apocalipsis y también el Mateo 24, nos habla de que va a cambiar el sistema de adoración y ya el sistema religioso no va a ser el de Apocalipsis 17, porque ahora comienza la bestia a manifestarse como tal, ¿sí? Acuérdense lo que habíamos visto cuando hablamos de Satanás, el dragón, la bestia, que hubo un evento donde no sabemos si murió o no murió, pero que esa herida mortal es sanada, las personas comienzan a adorarlo, él se sienta en ese lugar como si fuera Dios, sustituyendo a Dios, y ahí la religión ya no va a ser una religión donde la tolerancia, la diversidad, donde cada uno pueda hacer lo que quiera, lo que tenga en su corazón. Si te sentís de tal manera, seguís siendo así, ya no va a funcionar de esa manera, sino que va a haber una obligación, podemos decir así, porque todos los que no adoren a la bestia, todos los que no se pongan la marca de la bestia, todos los que no adoren a esa imagen que va a ser puesta, van a ser asesinados, van a ser muertos por no cumplir con esa reglamentación. Y ahí podés ver, y no sé, nos vienen tantas cosas ahí a la cabeza, pero nosotros no vamos a formar parte de eso. Nuestros nombres, creemos que nuestros nombres fueron ya inscritos en el libro de la vida, no vamos a recibir la marca de la bestia, no vamos a reconocer su dominio, su imperio, sino que vamos a ser la iglesia triunfante que derrota a Satanás, que derrota el imperio del anticristo. Esos vamos a ser nosotros, así que no tenemos temor, tenemos confianza y tenemos la esperanza de la venida y del regreso de nuestro Señor. Entonces, esta ramera que nos habla, nos está hablando de esta religión falsa e idólatra que induce a los hombres a ser infieles y que no adoren al verdadero Dios. Y acá podemos sumar muchísimos pasajes que hablan acerca de la apostasía que se va a levantar, acerca de las personas que van a ser engañadas, de los que van a engañar en estos días. Muchos van a creer que esto va a ser de esa manera. De hecho, la iglesia hoy está muy metida con el humanismo, ¿no? Y es un hilo muy fino entre lo que es y lo que no es. Por eso necesitamos de su espíritu, necesitamos mantenernos en oración, necesitamos la guía de nuestro Señor, necesitamos aprender a escuchar su voz. Juan dice, los que oyen mi voz, ellos van a ser despertados. Entonces, vos no vas a escuchar su voz
solamente después de haber muerto, vamos a decir. Vos vas a escuchar su voz acá en la tierra. Él necesita que vos aprendas a escuchar su voz acá para que cuando vos estés muerto y Él te llame a la resurrección, vos puedas escuchar esa voz y te puedas levantar. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos asegura de que en estos tiempos podamos mantenernos firmes es que podamos escuchar la voz de nuestro Señor. Reconocemos las voces de nuestras autoridades, amamos, valoramos, conocemos que hay un sistema, hay un funcionamiento, pero lo más importante no está basado en las instituciones, no está basado en el funcionamiento de los hombres, sino está basado en lo que nosotros escuchamos que dice nuestro Señor. Aunque también nos referimos a una manera personal, porque muchas personas van a decir, el Señor me dijo, como también pasa hoy, el Señor me dijo, y al final muchas veces no funciona de esa manera, ¿no? Con la gente con la que trabajo, siempre le digo, hey, si el Señor te mostró, necesitas después demostrar que el Señor te dijo tal cosa. Si vos decís, no, el Señor me mostró que me va a sanar, entonces el Señor te tiene que sanar. Pero si pasa el tiempo y vos decís, no, el Señor me va a sanar, por eso no voy a ir al médico, porque el Señor me dijo que me va a sanar, y estás por perder una parte de tu cuerpo, estás por, no sé, te agarra una enfermedad, ¿y dónde queda lo que el Señor te dijo? A decir, uy, me equivoqué y quizás sea demasiado tarde. Es un ejemplo que hemos charlado porque nos parece muy importante. Así que la voz del Señor es importante poder escucharlo, es importante poder mantener la relación con su Espíritu para que podamos estar bien colocados en el tiempo, para que podamos estar preparados como hombres y mujeres para este fin de los tiempos. Así que nos habla también de la madre de las rameras. Esto significa que es la fuente de todas las idolatrías, y por eso me gustaría que puedas seguir estudiando acerca de Babilonia, Semiramis, Tammuz, Nimrod. Podés investigar, podés buscar y vas a encontrar muchas cosas muy interesantes que te van a llevar a que tengas luz y a que estés preparado para todo lo que se viene, ¿sí? Vamos a Isaías capítulo 14, es un pasaje que de entre los que hemos mencionado, es un pasaje que no podemos dejar pasar por alto porque hay algo que llama poderosamente la atención. Vamos a ir desde el 5 hasta el 14. Dice, quebrantó Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, ¿te acordás? Las úlceras, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo, ¿sí? Ya habla de la destrucción de Babilonia, y en paz, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, ¿sí? Imagínate, las naciones van a estar de esta manera cuando Babilonia caiga. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y mirá lo que dice acá. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando de Babilonia y de repente habla de, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, ¿sí? De repente nos comienza a hablar de lucero, porque Babilonia es la naturaleza de lucero. Lo mismo que está hablando de lucero, lo mismo que está hablando de Satanás, es lo mismo que está hablando acerca de Babilonia. Babilonia es la expresión de quién es Satanás, de los deseos que Satanás tiene. Así como Satanás tiene esta ciudad que es Babilonia, el fundamento de Babilonia es el corazón de Satanás, es el funcionamiento de Satanás. Nuestro Señor tiene Israel y Él tomó a Israel y Él eligió a Jerusalén como su casa, como su ciudad que a Él le pertenece. Y como Satanás copia todo el funcionamiento que vemos es una copia. Babilonia es la copia de lo que es la iglesia de nuestro Señor. Así que hay muchísimas cosas que podríamos hablar. Vamos a Zacarías 8:3 para afirmar lo que estamos diciendo, para que tengas ahí otro pasaje más.
Dice así, Zacarías 8:3. Así dice Yahweh, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Entonces, Jerusalén le pertenece a nuestro Señor y Babilonia le pertenece a Satanás, que también, así como Satanás, el anticristo y el falso profeta van a ser juzgados, y todos los que adoraron a la marca de la bestia, Babilonia va a caer de la misma manera. En el capítulo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Quiénes son estos? Son los imperios que hemos hablado cuando, creo que fue Sergio Palomba que habló de Daniel. No nos hemos metido mucho en Daniel porque nos llevaría muchas más clases también para explicar algunas cosas. Pero estos 5 imperios son, en orden, Egipto, Babilonia, Asiria, el imperio persa y el imperio griego. 5 de estos han caído, estos ya cayeron. Uno es, en la época de Juan, el imperio romano todavía estaba, y después dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este es el imperio romano restaurado, ¿sí? Es el sistema que hablamos ahí hace unos minutitos atrás, este sistema que va a durar un breve tiempo nada más. Y fíjate lo que dice, la bestia que era y no es, también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Porque de este séptimo sistema que él va a refundar, que dijimos el imperio romano restaurado, desde este sistema él va a surgir y él va a imponer su propio imperio, donde el sistema de adoración va a ser basado en él, ¿sí? Va a exigir que se le adore a él. Entonces tenemos esta explicación bien clara acerca de lo que nos está hablando. Entonces, cuando hablamos de estos 7, estamos hablando de los imperios que han sucedido a lo largo de la historia y que siempre han sido parte de la estrategia de Satanás para ir en contra del pueblo de Dios, para ir en contra de los propósitos de Dios, para rebelarse, y así todo muchas veces el Señor los utilizó. No es que ellos hicieron lo que quisieron, el Señor permitió para poder castigar la maldad de su propio pueblo, para poder corregirlos. Pero así también en el final, en este tiempo, lo que nosotros vemos, ¿sí? Verso 17, es que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Nuevamente vemos que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y Él es el que pone en sus corazones para que las personas ejecuten lo que el Señor mismo planificó. Y así como estos imperios muchas veces el Señor los utilizó para enjuiciar a Israel, ahora va a utilizar a estos reyes, los va a utilizar para que ellos mismos se encarguen de poder desbaratar, de poder desarmar, de poder desvalijar a lo que nos está hablando del imperio del anticristo en lo que es Apocalipsis 17, y estamos hablando de este sistema de religión o este sistema de adoración mundial que se va a establecer. Entonces vamos al capítulo 18, lo podés leer, así vamos rapidito, cualquier duda que tengas después la vemos, pero fíjate que arranca diciendo después de esto. Después de esto es porque esto ya nos está hablando del fin de la tribulación, ¿sí? Está hablando acerca de que el Señor ya está consumando todo lo que Él dijo que iba a hacer, mientras que el 17 se refiere a la mitad de esa semana, ¿sí? De esos 3 años y medio. Entonces ya nos está hablando del final del imperio del anticristo. Y esto ya está relacionado a la ramera que habla del capítulo 17, pero está hablando de una ciudad con la que negociaron, ¿sí? Está hablando de este sistema económico mundial donde las naciones van a fornicar, van a mezclarse, van a servir. Vieron que dijimos fornicación con idolatría, es la idolatría del materialismo, ¿sí? La idolatría del materialismo del hombre, ¿sí? De ese deseo del hombre de poseer las comodidades y todas las demás cosas. Así que eso es lo que el Señor viene a terminar de enjuiciar. Entonces, tenemos que Babilonia significa la gloria del hombre, son algunas cosas que yo anoté, por ahí encontrás algunas más, la idolatría y la enemistad contra Dios, contra su pueblo y contra su propósito, ¿sí? Y obviamente esta Babilonia, como dijimos, tiene la raíz de la Babilonia que encontramos en Génesis. Así que de esta manera el Señor va a traer juicio, y creo que es un tema para seguir hablando, pero necesitamos avanzar para poder ir cerrando esta última clase.
Muy bien, rápidamente vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 19. Y ¿saben una de las cosas que notamos en este capítulo? Que quizá no nos damos cuenta por la magnitud de estos 21 juicios y de tantos eventos increíbles que vemos a lo largo del libro. Pero ¿sabías que Apocalipsis es el libro que más versículos toma para expresar honra hacia nuestro Dios? Y cuando vos te pones a leer este primer capítulo 19, este primer versículo en adelante del capítulo 19, te vas a dar cuenta de que está lleno de reconocimiento a nuestro Señor. Esta primer parte le podés poner el canto de los aleluyas, ¿no? Porque es la expresión, es el gozo, es la alegría, y podés ver que el libro de los Salmos es el libro más rico en expresiones de alabanza en todo el Nuevo Testamento. Utiliza más capítulos y versículos que ningún otro libro en el Nuevo Testamento para hablar y reconocer a nuestro Dios y Padre. Entonces yo pienso que es como el libro de los Salmos, pero en versión Apocalipsis, ¿no? Entonces a veces cuando los músicos por ahí utilizan muchos salmos y me encanta, es fantástico, pero en Apocalipsis también hay cánticos, hay himnos, hay salmos de los que podemos tomarnos y necesitamos prepararnos con ellos porque también forman parte de la vida que vamos a vivir con nuestro Señor. Así que si sos músico, te invito a que busques cánticos, alabanzas basados en este libro, porque es tan rico como lo es muchas veces el libro de los Salmos, ¿no? No es que uno busque comparar a ver cuál es mejor, simplemente se complementan, porque también en Salmos encontramos muchísima profecía mesiánica, así que te animo para que sigas buscando y sigas encontrando la riqueza de Dios y cómo el Señor revela su plan, quién es Él y su Hijo a lo largo de todo este libro que ya estamos terminando. Bien, entonces vamos a acomodar para que vos puedas anotar. Yo hice una división por ahí si los querés estudiar después en profundidad. Ya hemos hablado un poco acerca de la venida del Señor cuando habla desde el 11 en adelante de la derrota y ya lo mencionamos, así que vamos a tratar de ir rapidito. Desde el verso 1 al 6 hablamos del coro de aleluyas, que me encantaría leerlo, pero el tiempo nos está apremiando, así que por favor léelo porque es riquísimo, es emocionante, te llena de alegría, querés que llegue ya ese momento. Desde el 7 hasta el 10 nos habla de las bodas del Cordero, desde el 11 al 16 nos habla del Rey de Reyes, y desde el 17 al 21 nos habla de la derrota del Anticristo, ¿sí? Y como mencionamos la clase pasada, la inauguración del lago de fuego, que ya explicamos que es el Valle de Hinnom, va a ser un lugar físico, ¿sí? Y vamos a leer un pasaje para afirmar esto y vamos a entrar en el milenio para ir terminando. Entonces, en este pasaje de Isaías, quiero contarte algo asombroso. Quiero que puedas verlo de esta manera. Isaías 66, verso 22, ya nos habla dice, mira, porque como cielos nuevos y la nueva tierra, ya nos está llevando a cielo nuevo y tierra nueva, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Yo quiero que vos te imagines, ¿sí? Ya nos salteamos el milenio, ya estamos hablando de otras cosas. En el milenio también va a ocurrir esto, pero como nos habla de cielo nuevo y tierra nueva, ya lo tenemos que colocar después del milenio. Pero dice que nosotros vamos a subir de mes en mes, está hablando de las fiestas, en los días de reposo vamos a subir a Jerusalén, eso va a ser algo increíble, donde vamos a poder vivirlos y disfrutar juntos, pero cuando vayamos a Jerusalén nos vamos a encontrar con algo. Verso 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El valle de Hinnom va a ser un lugar en la tierra, y cuando nosotros subamos a Jerusalén, vamos a poder ver el castigo eterno que el Señor trajo para todos aquellos hombres que resistieron su gobierno, que blasfemaron su nombre, que adoraron a la bestia y que fueron atraídos por el engaño. Así que es un pasaje increíble. Si uno se imagina todo lo que nos está diciendo, nos faltaría tiempo para seguir hablando de lo que es el valle de Hinnom o lo que es el infierno, el lago de fuego realmente. Pero el capítulo 19 de Apocalipsis termina mencionándonos que los que inauguran este lugar, el verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos son los que inauguran el lago de fuego, son los primeros en ser enviados ahí. Y luego entramos a Apocalipsis 20, donde nos habla del milenio, ¿sí? Y tenemos, desde el verso 1 al 3, nos habla de que Satanás es encadenado, ¿sí? Y nos dice por qué es encadenado. Dice, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Él es engañado para que no pudiera engañar más a las naciones, ¿sí? Hablamos de que el anticristo ya fue derrotado, el falso profeta también, ellos ya están en el lago de fuego, pero Satanás es necesario que todavía sea atado por 1000 años. ¿Por qué? Uno dice, sí, pero porque es para que no engañe a las naciones. Bien, en el milenio va a haber 3 tipos de personas que nosotros necesitamos identificar. Vamos a estar los redimidos, los que fuimos arrebatados para nuestro Señor, que fuimos a recibirlo en el aire, que hicimos esa procesión con Él, y vamos a estar ya en nuestro cuerpo glorificado, y ahí es donde podés ver ahí desde el verso 4 al 6, ¿sí? Donde el reino de Dios comienza un funcionamiento, un plan de restauración, donde los santos, los mártires, donde los que son de Dios, los que van a ser restaurados, van a tener ahí su funcionamiento, su tarea asignada para poder servir a nuestro Señor en la restauración de lo que va a ser toda la tierra, ¿sí? Eso ahora lo vamos a explicar. Pero en ese momento vamos a estar nosotros, los que hayamos muerto, que hayamos sido resucitados con un cuerpo glorificado. Por otro lado, van a estar los reprobados, ¿sí? los que quedaron de esa batalla. Nos habla de que el anticristo y Satanás, ellos fueron los que fueron lanzados al lago de fuego. A pesar de todos los juicios, todavía van a quedar algunos rezagados que fueron parte de ese funcionamiento, ¿sí? Y luego vamos a tener a la resistencia, lo llamo yo, ¿sí? La resistencia tiene que ver con aquellas naciones, pueblos, personas que no adoraron a la bestia, ¿sí? No fueron parte del funcionamiento de la gran ramera, no se le puso el sello en sus frentes, no sirvieron a Satanás, pero tampoco reconocieron a Dios, ¿sí? Entonces ellos van a ser parte del milenio. Y obviamente yo sé que hay muchas preguntas del milenio, las vamos a tratar en el Zoom. Quiero decirte que el Zoom se va a tratar del milenio, cielo nuevo y tierra nueva. Estamos haciendo ya la base para terminar, que puedas seguir con todo esto, pero en el Zoom vamos si quieren, a charlar un poco más de este tema. Pero es necesario que nosotros en esos 1000 años trabajemos en la restauración acerca de toda la tierra. Vos viste todo lo que vinimos hablando de que le iba a pasar a la tierra, y ahora nosotros con una tierra vamos a poder, vamos a decir así, reformarla, ayudar a la reconstrucción, a una tierra nueva, a un cielo nuevo, ¿sí? Renovado en realidad es la palabra que utiliza, y va a cambiar totalmente de lo que fue a lo que era. Y bueno, hay muchas cosas más para poder hablar, ¿sí? Los santos van a poder gobernar con nuestro Señor. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a dejar en claro, estos 1000 años son literales, ¿sí? No son figurados. Muchos creen que ya estamos viviendo el milenio. Si eso fuera así, Satanás no estaría en el cielo acusándonos, estaría en la tierra. ¿Y cuándo fue atado? Sería todo muy vidrioso de explicarlo de otra manera. Por eso creemos en esta literalidad, ¿sí? Así que los 1000 años van a ser 1000 años literales. Y ahí, no sé, hay pasajes para leer. A ver si tengo acá algunos para que puedas tener. Mira, tengo algunos pasajes que puedas anotar. Isaías 65 del 20 al 25. Isaías 11, 6 al 9. Todo esto los pensaba leer, pero se nos fue el tiempo. Isaías 2, 3. Apocalipsis 22, 2 con Ezequiel 47, 12, porque nos habla, en esos pasajes nos habla de las hojas del árbol de la vida que traen sanidad a las naciones, por los cuales en estos pasajes vemos que las personas no solamente van a vivir una vida normal, sino una vida con muchos más años, ¿sí? Van a poder vivir quizá como en los días de Noé, 400, 500 años, porque estas hojas van a traer sanidad a las naciones, no va a haber enfermedad. Hay muchas cosas que podríamos hablar. Podés verlo Apocalipsis 22, 2, Ezequiel 47, 12, y también podés sumar
Isaías 66, del 18 al 20. ¿Sí? Mientras tanto me gustaría leer, ¿sí? Me gustaría leer Jeremías 3:17, lo voy a buscar, ya estamos terminando. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Acá vemos que ya la maldad desaparece, ¿sí? Hay toda una reforma, y la tarea de los que fuimos redimidos por nuestro Señor va a ser evangelizar y discipular a las naciones para que conozcan la perfecta ley de nuestro Señor, esa que Él hizo pacto con nosotros y la escribió en nuestro corazón. Vamos a poder evangelizar a esas personas que se resistieron a la marca de la bestia. Vamos a poder ministrarlos, vamos a poder servirlos, ellos todavía van a poder procrear, así que la tierra va a volver a tener personas que siguen naciendo, personas que siguen muriendo, porque lo que vemos en ese capítulo 21 es que tanto el Seol como la muerte son entidades y siguen estando vigentes todavía, así que va a haber nacimientos, todavía va a haber muerte, porque la muerte va a ser presente todavía, y hay algo que ahí vamos a explicar. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, vamos a leer del 24 al 28. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabes qué quiere decir esto? Lo que dice el siguiente pasaje: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces Yeshua va a reinar, va a ir poniendo todas las cosas bajo sus pies, los reinos de la tierra van a cambiar, y los santos son los que van a pasar a gobernar, y se va a cumplir que el Señor le va a dar recompensas a cada uno, va a haber personas destinadas para dirigir ciudades, naciones, va a haber todo un funcionamiento nuevo, industrias, todo un sistema económico nuevo, la agricultura, todo el sistema animal. Va a haber un cambio total en el cual nosotros vamos a formar parte de esa restauración, ¿sí? Y como dijimos en el verso 21, ahora lo vamos a leer para que lo puedas anotar, pero habla de que el Hades y la muerte fueron echados también al lago de fuego después de pasar por el tribunal, ¿sí? Por el juicio, el gran juicio. Vamos a seguir, verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos y en todo. Este es el objetivo del milenio. El objetivo del milenio es preparar la tierra para la venida del Padre. Ese es el objetivo del milenio, es el Señor trabajando para preparar la tierra y decirle: Señor, ya suprimimos todas las cosas y el Edén va a volver a ser una realidad, y nosotros vamos a poder caminar con el Padre. Yo no sé si alcanzás a imaginar la magnitud de lo que estamos hablando, pero el milenio tiene como fin de que nosotros podamos preparar la tierra, sanear la tierra, sanar a las naciones, vamos a tener acceso al árbol de la vida, vamos a poder traer sanidad, vamos a poder discipular. Y la triste noticia es que muchas personas todavía no van a creer en el Señor. Y eso, ¿sabes qué nos muestra? Ya no podemos echarle a Satanás la culpa del engaño, sino que habla del corazón del hombre. Cuando Satanás, después de 1000 años, sea soltado, va a engañar a otro grupo que se van a querer levantar, y obviamente no van a durar nada, y van a ser enviados Satanás al lago de fuego, la muerte al lago de fuego, el Hades al lago de fuego, y vamos a poder comenzar a ver y a experimentar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Vamos a leerlo y terminamos con esto para que podamos terminar de la mejor manera. Esta es la mejor noticia que podemos tener. Miren lo que dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que ellos tenían, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que hablábamos, lo que compartíamos. Acá ya el Señor termina de suprimir todo el dominio, aún venció a la muerte, al Hades, y ya preparó todo para decirle: Señor, estamos listos. Padre, estamos listos para que vengas a la tierra, para que camines con nosotros. Y el capítulo 21 dice: vi un nuevo cielo y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una nueva esposa ataviada para su marido. Miren lo que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Esta es la mejor noticia que nosotros podíamos recibir. Y el milenio se trata de que preparemos la tierra para la venida de nuestro Señor. Así que hemos llegado al final. Vamos a hablar en el Zoom, si quieren, de lo que falta. El capítulo 22 es como un resumen, como un recordatorio de algunas cosas. Así que quiero agradecerte por este tiempo que nos has dedicado. Ha sido un placer servirte en esta materia. Vamos a seguir con otras materias más. Espero que te haya servido, que haya quedado claro. Y nos vemos en nuestra próxima clase en el Zoom en vivo para sacarnos las dudas que hayan quedado y poder seguir charlando acerca de este tema tan apasionante y que tanto necesitamos. Muchísimas gracias y hasta acá hemos llegado.